Este primer encuentro con los visitantes tiene, es una particularidad, dos fechas importantes, separadas por siglos. Lo vamos a entender enseguida. La primera, 9 de noviembre de 1971. Una noche muy fría, de otoño, cerca de un macizo montañoso en pleno corazón de Italia. Observamos una vivienda humilde, un bloque de pisos. En uno de ellos, una persona absolutamente normal. Tiene una afición especial. Es radioaficionado. Ha convertido su cuartel general en una auténtica compañía llena de aparatos, llena de emisoras, llena de antenas. Y por esas antenas, esa noche precisamente, se cuela un mensaje. Llega una petición. En un principio parece un lamento, algo borroso, metálico, pero que se va convirtiendo con el paso de los minutos en una especie de orden terrorífica e imperativa. Es algo tan claro que no puede borrar de su cerebro. Se preocupa, se quita los cascos, vuelve a ponérselos. Lo escuchan y otra vez. ¿Cuál es el mensaje? A las 3 en el monte Bernia. A las 3 en el monte Bernia. Y aquel hombre, evidentemente, no tenía ninguna gana, en mitad de la llovizna y en una zona boscosa, próxima prácticamente al inicio de su propia barrada, de salir de allí y adentrarse en la oscuridad. ¿Quién iba a estar tan loco? Pero es lo que tiene el misterio y quizá lo que tienen los visitantes, que son capaces de apoderarse de la voluntad de las personas, según constan ciertos documentos. Este hombre tomó en plena noche su viejo Fiat y se encaminó por una carretera secundaria serpenteante que se adentraba en el bosque. Preocupado, ya no tenía ningún aparato, pero seguía escuchando dentro de sus sienes aquella voz. A las 3 en el monte Bernia. A las 3 en el monte Bernia. Era una orden que no podía despejar de su memoria. Y fue serpenteando con el vehículo e incluso llegó a bajarse en cierto momento. El dolor de cabeza, la intensidad de aquella especie de voz se hacía mucho más intensa. Era como si un hombre se estuviese aproximando como un radar biológico al epicentro de un misterio. Y entonces nos cuenta la historia de la ufología, la historia de los visitantes, sean quienes sean, que recibió el impacto, el susto más importante de toda su vida, que le marcó. Aquel individuo, un tanto dubitativo, muy cerca del vehículo, de repente contempla a alguien que allí en mitad de la noche, en mitad de la soledad, bajando, descendiendo por la carretera, se está aproximando. Cuando fija su mirada, pensando que es un sueño, se da cuenta de algo que le pone los pelos de punta. Aquella figura es inmensa. Aquella figura prácticamente parecen dos hombres uno encima de otro por su envergadura. Se le ve una cabeza redondeada, una cabeza que no tiene cabellos. Todo el cuerpo parece una sombra fibrosa, una sombra, podríamos decir incluso famélica, muy delgada. Y lo que le impacta a este hombre, y lo que contará ante la policía, es que tenía los brazos un poco extendidos, despegados de ese cuerpo tan delgado, casi como un junco, y bajaba de espaldas. A él le parecía que aquel individuo, en el absurdo más completo, bajaba del monte a grandes zancadas, de espaldas, intentando aproximarse a él. Hay que añadir más. El impacto psíquico, la fuerza de esa imagen, le hace correr, le hace meterse de nuevo en el Fiat 124, le hace arrancar el motor, y aún pasan unos minutos de gran angustia cuando éste no responde en un principio. A través del cristal sigue contemplando al extraño autómata, al visitante, sea lo que sea, repito, que se va aproximando. Algo que le hiela la sangre es que a pesar de ese gran tamaño, las pisadas no producen ningún ruido en la tierra ya húmeda de ese pequeño camino del monte Bernia. Este hombre, este testigo, según consta en varias publicaciones de la época, acabó ingresado prácticamente en un manicomio tiempo después, soñando constantemente, tanto con el mensaje a las 3 en el monte Bernia, donde se produjo este encuentro, como con la silueta. Dibujaba frenéticamente, como un poseso, aquella imagen, casi lo hacía como un niño, como muy gráficamente, con la cabeza y el cuerpo casi de esqueleto, muy delgado, que se le aparecía en sueños o pesadillas. La gran pregunta lógica para sentirnos un poco más aliviados es si este hombre, evidentemente, ya era un enfermo, ya estaba dañado por la dolencia de la locura, y entonces todo lo había imaginado. Ahora la opción 2, y yo lo dejo ahí, es sumamente interesante. Como ocurre con otros fenómenos, el impacto, el shock, el encuentro con los visitantes es lo que le perturbó de por vida. Les decía que había otra fecha, por cierto, ¿sí? Muchos siglos antes, pero en ese punto, en ese caminito que seguía allí, el 14 de septiembre de 1224, otro hombre que no era radioaficionado, evidentemente, que es un religioso que se llama San Francisco de Asís, en ese punto exacto, aunque nuestro testigo nunca lo supo, se encontró con algo nebuloso que aparecía al final del camino. Se arrodilló y él contempló algo parecido a un ángel
Hoy podemos tener la imagen de un ángel como algo evidentemente hermoso, iconográfico. Los ángeles siempre han sido criaturas un poco híbridas, extrañas, incluso pueden llegar a atemorizar. Aquel visitante de aquel momento, en 1224, lo que hizo, y es bien conocido, es lanzar una serie de dagas, de luces que atravesaron las manos de San Francisco y se convirtieron en los primeros estigmas de la historia. Ocurrió en el mismo baldosín de terreno, en el punto exacto del Monte Bernia. Pero eso, el radioaficionado, enloquecido en aquel manicomio, jamás lo supo. Son los enigmas que ocurren en ciertos lugares que parecen proclives a este tipo de apariciones con nuestros amigos, los visitantes.